Hola a todos, mi nombre es Ruth Gómez y en este vídeo vamos a ver el cálculo de las retenciones sobre los rendimientos del trabajo. Para ir viendo el cálculo de la retención vamos a seguir este supuesto que tenéis en pantalla. Vamos a suponer que la trabajadora es mujer, que tiene una discapacidad del 40%, que su estado civil actual es que está casada por segunda vez, anteriormente estaba viuda, que tiene un hijo, lo tuvo con su anterior pareja, y otro hijo con la actual pareja, y este niño tiene 1 año. La retribución anual que va a obtener esta persona es 35.000 euros sueldo base, 2 pagas extraordinarias y por lo tanto una retribución anual de 40.833,33. Estos datos que figuran en el supuesto nos van a venir determinados a través del modelo 145 que va a firmar la trabajadora cada 1 de enero o cuando se inicie la relación laboral. Para realizar el cálculo del IRPF vamos a tener en cuenta tanto la retribución fija como la variable. La retribución fija será aquella que conocemos previamente a 1 de enero que va a percibir esta persona durante el año natural y va a venir marcada por convenio colectivo, por contrato o por pacto con la empresa. Y también vamos a tener en cuenta las retribuciones variables, como podrían ser bonus, comisiones, horas extraordinarias. Nos dice la norma que a fecha 1 de enero, como no vamos a conocer qué importe va a corresponder a estas retribución variables, como mínimo vamos a partir de que va a obtener el mismo importe que en el año anterior. Una vez que hemos determinado cuál va a ser la retribución anual de esta persona, que en este caso pues no va a tener variables, todo va a ser la retribución fija que nos dice el enunciado, vamos a tener que determinar si va a existir obligación de retener o no. Y para eso tenemos esta tabla. La columna de la izquierda, donde dice situación del contribuyente, que tenemos 3 líneas, va a corresponder a la situación 1, 2 y 3 que debe marcar o debe seleccionar el trabajador o la trabajadora en el modelo 145. La situación 1, que es contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado legalmente, con un menor de 18 años a su cargo. La situación 2 será contribuyente La situación 2 va a corresponder a un contribuyente cuyo cónyuge no obtiene rentas superiores a 1.500 euros anuales y por lo tanto lo tiene a su cargo. La situación 3 va a ser otras situaciones, aquellas que no se pueden ubicar en la situación 1 o situación 2. Y las columnas significan los hijos. De tal manera que en nuestro supuesto, que hemos visto que esta persona está casada y tiene 2 hijos, sería situación 3 y en este caso la columna de 2 hijos o más. Como los rendimientos, la retribución anual que obtiene esta persona es superior a 15.093 euros, debemos continuar con el cálculo del IRPF. Si la retribución anual, esta que hemos calculado, que hemos partido de la retribución fija, es inferior a 15.093, este ejercicio ya se habría finalizado aquí y el porcentaje de la retención sería un 0%. Una vez que hemos determinado que debemos continuar el cálculo del IRPF, nos olvidamos totalmente de esta tabla. En nuestro ejemplo o nuestro ejercicio, a partir del que vamos a realizar el cálculo, hemos visto que la retribución anual son 40.833,33, que sería situación 3, por lo tanto otras situaciones, y superarían los 15.093 euros. Por lo tanto, debemos seguir calculando el IRPF o el porcentaje de retención y para esto vamos a dividir o vamos a diferenciar el cálculo con 3 letras para que sea más fácil de realizar o de entender el cálculo. Se va a componer 3 partes.
le vamos a llamar A, B o C. El cálculo se inicia a partir de A y a partir de la retribución anual, que es lo que hemos hecho en el propio enunciado. A la retribución anual le restaríamos las reducciones por rendimiento irregular y gastos deducibles, que veremos a qué corresponde. Todos aquellos rendimientos que no se han obtenido en ese periodo, sino que sí que se han recibido, pero que no han devengado en ese ejercicio y su periodo de devengo es superior a 2 años, le aplicaremos esta reducción del 30%. Esta reducción del 30% no se podrá aplicar cuando el contribuyente ya haya aplicado esta misma retención en los 5 periodos impositivos anteriores. Como gastos deducibles tendríamos la cotización a la Seguridad Social. Todos los trabajadores por cuenta ajena están obligados a cotizar en sus nóminas un 6,35 o un 6,4% en función del tipo de contrato que tengan. En este caso hemos partido de que el contrato es indefinido y por lo tanto sobre la retribución anual, sobre estos 40.833,33, le hemos aplicado el 6,35, que sería la aportación a la Seguridad Social por parte del trabajador. Y nos daría estos 2.592,92. En A, todo lo que vayamos incorporando va a ir reduciendo esta retribución anual. A continuación aplicaríamos una reducción o unos gastos con carácter general. Esto se le va a aplicar a todo el mundo, independientemente de lo que cobre, y serán 2.000 euros con carácter general. También se podrán aplicar 2.000 euros más, pero solamente a algún colectivo muy determinado, aquellos contribuyentes que estuvieran desempleados y que aceptaran un puesto de trabajo que les exigiera el cambio de residencia. En este caso, sí que se aplicaría adicionalmente 2.000 euros más. Así que, con las reducciones y gastos que hemos visto, la situación nos queda como tenemos en pantalla. En el caso de que los trabajadores, esta persona a la que le estamos calculando el porcentaje de retención, tuviera discapacidad, se aplicaría con carácter general 3.500 euros y sería de 7.750 en el caso de que la discapacidad fuera igual o superior al 65%. En el enunciado nos decía que la persona tenía discapacidad y por lo tanto tendremos que aplicar 3.500 euros. Y el cálculo nos quedaría como tenemos en pantalla. A continuación le aplicaríamos o no una tabla muy específica que viene marcada en la ley. Esta tabla nos dice que cuando el rendimiento neto sea inferior a 16.825 euros, podremos aplicar una reducción en función de si el rendimiento neto es inferior a 13.115 o está entre 13.115,01 y 16.824,99. Aquí es muy importante entender que el legislador, para aplicar única y exclusivamente esta tabla, interpreta que el rendimiento neto es la diferencia entre la retribución anual menos aplicándole la reducción por irregularidad y también reduciéndolo en los gastos de cotización a la Seguridad Social. Es muy importante que entendamos este concepto porque el rendimiento neto en el IRPF, en el cálculo del IRPF, como concepto de rendimiento neto, no es este que viene marcado aquí, que os he puesto aquí en pantalla. En nuestro ejemplo específicamente,
el rendimiento neto a efectos de esta tabla, insisto, va a ser 38.240,41. Y por tanto, como supera los 16.825, no se van a aplicar ningún tipo de reducción. A continuación, en el cálculo aplicaremos o no, si procede o no, una minoración que viene marcado en el reglamento del IRPF. La primera que nos viene es 600 euros para aquellos contribuyentes que perciban pensiones o haberes pasivos del régimen de seguridad social y de clases pasivas. Otra minoración que podremos aplicar vendrá determinada porque el contribuyente tenga más de 2 descendientes, con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes. En este caso, la minoración será de 600 euros. La tercera minoración será para aquellos contribuyentes que sean perceptores o beneficiarios de las prestaciones o subsidio por desempleo, en cuyo caso la minoración será de 1.200 euros. Y cada una de estas minoraciones son compatibles entre sí. Otro importe que puede figurar restando en A serán las pensiones compensatorias por decisión judicial. Cuando el contribuyente tenga obligación de satisfacer por sentencia, por resolución judicial, una pensión compensatoria a su cónyuge, este importe restará de la retribución anual y por lo tanto vendrá restando en el cálculo de A. El resumen de todos los cálculos que hemos realizado sería retribución anual menos la reducción por los rendimientos irregulares. Le restaríamos los gastos a la seguridad social y aquellos 2.000 euros con carácter general y obtendríamos el verdadero rendimiento neto. Recordad que antes vimos un rendimiento neto, pero únicamente a efectos de aplicar una tablita muy concreta, para aplicar una reducción muy concreta que viene marcada en el artículo 20 de la ley del IRPF. Y aplicaríamos también o no, según proceda, las minoraciones que vienen marcadas en el artículo 83 del reglamento. Con esto nos encontraríamos la base para calcular el tipo de retención e iríamos a aplicar la tabla de gravamen. En nuestro cálculo, el importe de la base para calcular la retención antes de aplicar la tabla de gravamen serían 32.740,41. Aplicaríamos la tabla de gravamen progresiva. Lo primero que nos dice la ley es que el importe que hemos calculado antes, estos 32.000 y pico, los tenemos que buscar en la primera columna. ¿En qué tramo nos lo encontramos? Y nos lo encontramos en el tramo que se encuentra. Para aplicar la tabla de gravamen debemos buscar los 32.000 euros que nos ha dado el cálculo anterior en la primera columna. Tenemos que determinar en qué tramo se encuentra. En nuestro ejemplo, los 32.000 y pico se encuentran en el tramo entre los 20.200 y los 35.200. A continuación nos dice que tenemos que quedarnos con el importe inferior, es decir, con los 20.200. Y todos los cálculos que vamos a realizar, los vamos a realizar desde esta fila, desde esta línea, en la línea que se encuentra los 20.200. El siguiente paso que me dice la norma es que me anote el importe que figura en la segunda columna de la fila de los 20.200. En nuestro ejemplo serían 4.225,50. A continuación lo que me dice es que reste el importe que me ha dado el cálculo anterior, estos 32.740,41, le reste el importe de la primera columna, es decir, aquellos 20.200. Y al importe que resulte de esta resta, lo multiplique
por la cuarta columna, que en nuestro caso es el 30% que tenemos aquí marcado con una flecha. Nos quedaría así. La base para calcular la retención serían 32.740,41. Aplicamos la tabla y nos quedaríamos con la línea de los 20.200. Anotaríamos el importe de la segunda columna, que serían estos 4.225,50. Restaríamos los 32.740,41 menos los 20.200 y nos daría 12.540,41, y sobre estos 12.540,41 le aplicaríamos el porcentaje de la cuarta columna, que si recordáis era el 30%, y nos resultaría 3.762,12. Finalmente, nos dice la norma que sumemos los 4.225,50 que nos habíamos anotado antes y el importe que nos acaba de dar el cálculo, 3.762,12. Y esta suma nos dará 7.987,62, y a esto le vamos a llamar A en nuestro cálculo. Y habríamos acabado el cálculo de A. Ahora vamos a calcular B. Para calcular B, vamos a partir del mínimo personal, que es con carácter general para todos los contribuyentes 5.550 euros. A estos 5.550 euros le sumaríamos 1.150 si el contribuyente tuviera una edad superior a 65 años. Y le sumaríamos 1.400 euros en el caso de que el contribuyente tuviera más de 75 años. En este caso, pues no nos dice el enunciado que sea mayor de 65 años y por lo tanto no le vamos a aplicar este aumento por edad del contribuyente. A continuación aplicaríamos el mínimo por descendientes y vamos a considerar descendientes aquellos que convivan con el contribuyente y que sean menor de 25 años o cualquier edad si el descendiente tiene discapacidad. Y además se tiene que dar las circunstancias de que no obtenga rentas superiores a 8.000 euros. Si se cumplen estos requisitos, por el primer descendiente se va a aplicar un mínimo por descendiente de 2.400 euros. Por el segundo, 2.700. Por el tercero, 4.000 euros. Y por el cuarto y siguientes, 4.500. Aquí tenemos que tener en cuenta que cuando el descendiente conviva con los dos progenitores, los dos van a tener derecho al mínimo por descendiente y por lo tanto estos importes que figuran en pantalla los vamos a tener que dividir entre dos. Cuando el descendiente sea menor de 3 años, el mínimo por descendiente se aumentará en 2.800 euros. Estos 2.800 euros también se imputarán al 50% si los dos progenitores tienen derecho al mínimo por descendiente. Esto es lo que os comentaba de las reglas de cómputo. Nosotros como empresa no tenemos que adivinar si se computa al 100% o se computa al 50%. El contribuyente, el trabajador, va a marcar esta circunstancia en el modelo 145. En nuestro ejemplo aplicaríamos 2.400 euros en su totalidad. ¿Y por qué en su totalidad? Porque computa al 100%, computa por entero, ya que el otro progenitor, el padre, en este caso, ha fallecido. El segundo hijo sí que convive, entendemos, porque no nos dice nada el enunciado en sentido contrario, sí que convive con su otro progenitor y por lo tanto vamos a aplicar el 50% tanto de los 2.700 como de los 2.800, porque si recordamos el enunciado nos decía que el segundo hijo tenía 1 año de edad y por lo tanto el mínimo por descendiente será la suma
de estos tres valores, que serían 5.150. También podremos aplicar el mínimo por ascendientes. Este mínimo se aplicará cuando el contribuyente conviva con alguno de sus ascendientes en línea recta, consanguínea, que sean mayores de 65 años o, en el caso de que estos ascendientes tengan discapacidad, será indiferente su edad. Si nos van a requerir que convivan con el perceptor, con el trabajador, al menos la mitad del periodo impositivo, y que este ascendiente no obtenga rentas superiores a 8.000 euros. Si se cumplen los requisitos que acabamos de decir, aplicaremos un mínimo por ascendiente de 1.150 euros por cada ascendiente, y en el caso de que este ascendiente sea mayor de 75 años, aplicaremos además 1.400 euros. En nuestro ejemplo no se va a aplicar el mínimo por ascendiente porque no tenemos ascendiente, o al menos el enunciado no nos dice que tenga ascendiente a cargo. Aquí en este caso también se va a prorratear estos importes en el caso de que el ascendiente conviva en el mismo periodo impositivo con dos personas. Por ejemplo, imaginemos el padre que la mitad del año vive con un hijo y la mitad del año vive con otro hijo. Pues en este caso, estos importes se van a prorratear al 50% entre los dos hijos. Otro mínimo que vamos a poder aplicar será el mínimo por discapacidad del contribuyente, de la persona trabajadora. También nos va a indicar esta circunstancia en el modelo 145. En nuestro caso, la persona tenía discapacidad del 40% y por lo tanto se le va a aplicar un mínimo por discapacidad de 3.000 euros. En el caso de que los descendientes o los ascendientes tuvieran también discapacidad, le aplicaríamos también estos mismos importes, 3.000 euros para aquellas discapacidades entre 33 y inferior al 65%, y cuando la discapacidad tiene un grado igual o superior al 65%, el importe será de 9.000 euros. En nuestro ejemplo, recordemos que la persona tenía discapacidad y por lo tanto le vamos a aplicar 3.000 euros que va a sumar en este cálculo de B. En este punto, el total de mínimos, tanto el mínimo personal como el mínimo familiar, va a ser de 13.700 euros. Y con este importe volveríamos a aplicar la tabla de gravamen progresiva. Volveríamos a buscar este importe en qué tramo se encuentra de la primera columna. Nos quedaríamos con el importe inferior, que serían estos 12.450, y a partir de aquí seguiríamos los mismos pasos que hemos aplicado al calcular A. Visto los cálculos, nos quedaría de la siguiente manera. Hasta 12.450 le aplicaríamos 2.365,50, que recordemos que es el importe que figura en la segunda columna, y a la diferencia entre 13.700, que era el mínimo personal y familiar, menos estos 12.450, le aplicaríamos la cuarta columna, que en este caso sería el 24%. Finalmente sumaríamos los dos importes y nos daría 2.665,50, y a este importe le vamos a llamar B. Finalmente, para calcular C, que C va a ser el porcentaje de retención que se le va a aplicar a estos rendimientos del trabajo, va a venir determinada por la función que tenemos en pantalla. Vamos a restar A menos B y lo que nos dé lo vamos a dividir
por el total de retribución, multiplicado por el 2%. Este cálculo, el cálculo de C, nunca podrá ser inferior al 2% si el contrato que tiene la persona trabajadora es inferior a un año. Si es un contrato indefinido, sí que podrá ser inferior a un 2, podrá ser un 0,5, un 1, el porcentaje que sea. Pero en el caso de que resulte de aplicar esta función un porcentaje inferior a un 2% y el contrato sea inferior a un año, el porcentaje que se le va a aplicar en las nóminas va a ser del 2%. Aplicada esta fórmula en nuestro ejemplo, restaríamos de A, que son 7.987,62, el importe de B, que son 2.665,50, y el importe resultante lo vamos a dividir por 40.833,33, que corresponde a la retribución anual. Y finalmente lo multiplicaremos por 100 para obtener el porcentaje de retención, que será un 13,03. Este porcentaje será el que figurará en las nóminas de este contribuyente o de esta trabajadora durante todo el ejercicio, a no ser que durante el ejercicio haya causas que motiven su regularización, modificaciones en la base, modificaciones en los mínimos, por poner ejemplos. En el caso que el trabajador o en ese caso la trabajadora tuviera derecho a la deducción por adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual, nos lo marcará debidamente en el modelo 145 y en ese caso el tipo de retención que haya resultado del cálculo anterior se reducirá en 2 enteros. En el caso de que estuviéramos realizando el cálculo del IRPF a contribuyentes que tuvieran la obligación de satisfacer anualidades por alimentos en favor de sus hijos por decisión judicial, lo deberá indicar o lo deberá comunicar debidamente a través del modelo 145, en el que nos indicará, valga la redundancia, el importe que viene determinado por sentencia, por decisión judicial. Y en ese caso, además de tener que separar dentro de las bases que hemos calculado aquel importe que corresponda a la anualidad por alimentos, en B se incrementará o se añadirá un nuevo mínimo que sería por importe de 1.980 euros. Para acabar, solamente indicaros que el cálculo que hemos realizado nos puede determinar un porcentaje, pero ese porcentaje que resulte cuando lo que tenemos delante es una nómina o una factura de determinados colectivos, ese porcentaje no podrá ser inferior a los que figuran por pantalla. Por ejemplo, si nosotros tenemos que aplicarle una retención a un formador o a un conferenciante, el porcentaje no podrá ser inferior al 15%, al 6% en el caso de que estos rendimientos sean obtenidos en Ceuta o en Melilla. En el caso de que los rendimientos se los estemos abonando a administradores o miembros del Consejo de Administración, pues con carácter general el porcentaje que haya resultado del cálculo anterior no podrá ser inferior al 35%, al 14% en el caso de Ceuta o Melilla. En empresas en las que la cifra de negocio sea inferior a 100.000 euros, pues el porcentaje que le apliquemos de retención a los administradores no será del 35%, sino que será del 19%, 7,6% en el caso de Ceuta o Melilla. Cuando estemos aplicando atrasos, le vamos a aplicar como mínimo un 15%.
En el caso de las relaciones laborales de carácter especial, se aplicará siempre un mínimo de un 15%, 8% en caso de Ceuta o Melilla. Y como ya os he dicho, en el caso de contratos inferiores a un año, no podrá resultar nunca inferior al 2%, un 1 en Ceuta o Melilla. En este vídeo he ido haciendo referencia al modelo 145 y os he explicado que el trabajador o la trabajadora debía marcar la situación 1, situación 2, situación 3, nos debía indicar si había discapacidad o no, nos debía indicar si había movilidad geográfica o no, a efectos de aplicar aquellos 2.000 euros, o nos debía informar si se podían aplicar o no aquellos rendimientos irregulares. La segunda parte del modelo 145 hace referencia a los hijos y descendientes menores de 25 años o mayores, en el caso que tengan discapacidad, que convivan con el contribuyente, con el perceptor. Aquí informarán pues el año de nacimiento o el año de adopción. Informarán también si tiene discapacidad, efectos de aplicar aquel mínimo por descendiente de 3.000 euros o 9.000 por discapacidad. Y la columna de la derecha nos marcará en el caso de que este hijo o este descendiente compute por entero. La tercera sección de este modelo 145 hace referencia a los ascendientes y en este caso pues nos pondrá la fecha de nacimiento. Si tiene discapacidad marcará qué porcentaje de discapacidad tiene y también marcará si convive con otros descendientes o por el contrario se computa al 100%. El cuarto apartado hace referencia a aquellas pensiones compensatorias a favor del cónyuge, que os decía que restaba en A, y en el caso de que esté obligado a satisfacer anualidades por alimentos a favor de hijo, también nos va a indicar el importe y en este caso este importe o este concepto nos va a afectar tanto en el cálculo de A como en el cálculo de B. En el cálculo de A, porque a este importe se le aplicará la tabla de gravamen de forma independiente, y en B, porque aplicaremos un mínimo, a los mínimos personales y familiares que hemos comentado, le vamos a sumar el importe de 1.980 euros. Finalmente, el apartado 5 hará referencia a la posibilidad que tenga este contribuyente de aplicar la deducción por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual. Si cumple los requisitos, pues entonces nos marcará aquí con una X y en este caso el porcentaje de retención, recordad que se reducirá en 2 enteros. Y hasta aquí hemos visto el cálculo del porcentaje de retención de los rendimientos del trabajo. Muchas gracias por vuestra atención y quedamos a vuestra disposición si tenéis consultas profesionales. Recordad que nuestro despacho se dedica al asesoramiento fiscal, laboral y contable de pymes. Nos encontraréis en rgt@oliveras.net. Podéis preguntar por mí directamente o por Xavier Oliveras y estaremos encantados de incorporaros en nuestra cartera de clientes. Un abrazo y hasta luego.